Bien, pues muy buenos días. A nombre de la red CIMATE les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra Escuela de Invierno número 24 y estamos muy contentos el día de hoy porque iniciamos con esta transmisión de conferencias simultáneas. Estas conferencias simultáneas serán impartidas por nuestros miembros que han sido elegidos por su trayectoria, por toda esa dedicación que han mostrado a lo largo de los años. Entonces, es para nosotros un honor contar el día de hoy con el doctor Luis Manuel Cabrera Chim, quien nos va a impartir la conferencia Un esquema para el análisis del desarrollo de pensamiento y lenguaje variacional. El doctor Cabrera es profesor de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la licenciatura de Psicopedagogía. Se desempeñó como coordinador de las pruebas Planea de Matemáticas en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, donde buscó crear una sinergia entre la matemática educativa y la evaluación. Ha sido profesor de matemáticas en los niveles medio superior y superior e impartido cursos de desarrollo profesional a profesores de matemáticas en diferentes niveles educativos. Ha participado en diferentes cursos y congresos de investigación, tanto nacionales como internacionales, en algunos de los cuales también forma parte de sus comités de evaluación. Colabora en el arbitraje en algunas revistas y ha sido sinodal de exámenes de grado de licenciatura, de maestría y de doctorado. Sus líneas de investigación son el pensamiento y lenguaje variacional, el desarrollo profesional del docente de matemáticas y la evaluación en la mejora de los aprendizajes. Bienvenido, Luis. Queremos escucharte. Muchas gracias. Agradezco la invitación para charlar sobre este trabajo que estoy desarrollando aquí en la Facultad de Psicología y, bueno, pues también escuchar las retroalimentaciones que pudieran hacerme, teniendo en consideración que es un trabajo que todavía estamos desarrollando, que he invitado a otros colegas a unirse también a trabajar en esto y estamos ampliando estas visiones de cómo podemos hablar sobre un desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional. Voy a compartir la presentación. Y bueno, ahorita que yo proyecte, seguramente ya no los voy a poder ver. Entonces, si en algún momento tienen alguna pregunta, pues les pido que la planteen en ese momento, no esperemos al final y trataré de darles respuesta, ¿no? Para ir avanzando y que no se queden dudas en el trayecto. Entonces, bueno, como ya dijo Ivonne, pues quiero hablarles sobre esta idea del esquema, de cómo estoy pensando que podríamos establecer un cierto tipo de desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional en ciertas etapas. Quiero hablar al inicio de cómo surge este trabajo, por qué surge este trabajo y cómo es que llego a este esquema. Entonces, como también ya se ha mencionado, yo trabajé por varios años en el INEE, en el Instituto de Evaluación Educativa, antes de que se transformara a Mejoredu, y ahí pues me di cuenta de todo este mundo de la evaluación. Y eso me intrigó respecto a qué hacemos dentro de la matemática educativa sobre el tema de la evaluación. Y empecé a leer sobre la evaluación en el aula, sobre los procesos que se habla de evaluación, ya no a gran escala como sucedía en el INEE, sino qué ocurría en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y empecé a revisar esto y me di cuenta que ya desde hace algunos años se habla de la necesidad de ver los procesos educativos, los procesos del aula, desde una visión tripartita. Es decir, ya no solo hablar de la enseñanza y el aprendizaje, sino también comenzar a ver la evaluación como un proceso que está ahí inmiscuido dentro de la enseñanza y el aprendizaje. Esto implica entonces que la evaluación ya no es solo la parte final de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que debe iniciarse y debe trabajarse a la par de que se generan los objetivos de aprendizaje. Es decir, si yo tengo un objetivo para el aula, si yo quiero que se desarrolle cierto aprendizaje en el aula, también debo empezar a pensar en ese momento, desde que diseño las actividades, en cuáles van a ser aquellos indicadores, aquellos indicios de que esos aprendizajes se están desarrollando en el proceso educativo.
De tal manera que esta visión tripartita de enseñanza, aprendizaje y aula, enseñanza, aprendizaje y evaluación, pues nos permite o nos exige repensar cómo estamos pensando estos procesos para el aula. Ahora, esta visión tripartita exige, como les mencioné, pues un cambio de paradigma, de dejar de ver a la evaluación como aquello que sucede al final, como aquello que solo me dice ya hacia el final si se están alcanzando los objetivos de aprendizaje que yo me planteé, y dejar de verla como un proceso de control y sanción. De tal manera que si alcanzaste los objetivos, pues te pongo una cierta nota aprobatoria, puede ser una calificación, puede ser una etiqueta, o sea, aprobado, no aprobado, o bien, muy bien, excelente, o por debajo del promedio. Entonces, pero dejar de verlo en ese sentido. Es decir, la evaluación no solo debe ser sancionar o determinar si se alcanzó o no el logro. Bajo una visión de comprobación del logro, es decir, desarrollada solo hasta el final, pues ya no podríamos hacer mucho en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya no podríamos ayudar o apoyar a los estudiantes a que vayan mejorando en sus procesos de aprendizaje. De tal manera que ver una visión tripartita del proceso educativo exige ver a la evaluación ya como una reguladora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, qué está ocurriendo durante el proceso de enseñanza, las acciones, los procesos de enseñanza que yo planteé, que yo consideré que iban a generar ciertos aprendizajes, los están generando, no los están generando, qué tengo que hacer si no los están generando. Es decir, la evaluación será aquel elemento que me permita determinar qué está ocurriendo y qué acciones tomar para lograr el aprendizaje de los estudiantes. De tal manera que además podríamos ayudarnos de los errores, los obstáculos que se están generando para a partir de ello generar retroalimentación. Es decir, si yo veo que se están generando ciertas problemáticas, preguntarme por qué se están generando esas problemáticas, qué tipo de acciones puedo generar para ayudarlos a superarlas. De tal manera que es esta nueva visión de la evaluación la que necesitamos integrar en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Si bien la evaluación como comprobación de logro todavía es una noción que debe estar o que está en el salón de clases por las exigencias institucionales de determinar si un alumno aprueba o no, que es una exigencia que al menos por el momento tal vez no podríamos eliminar, pero deberíamos pensar también en este otro proceso de evaluación. Ahora, ¿qué implica pensar en este otro proceso de evaluación como regulador? Actualmente se habla de la evaluación formativa, de la evaluación sumativa, de la evaluación durante el proceso de enseñanza, de la evaluación del aprendizaje para el aprendizaje. Es decir, ya existen estos paradigmas, estas visiones de la evaluación ya no solo hacia el final, sino la evaluación durante el proceso de aprendizaje. Sin embargo, existen dificultades para desarrollar esta nueva visión de evaluación. Ahora, ¿pero qué es la evaluación en sí? En una idea muy general tal vez, pero ¿qué es la evaluación? La evaluación la podemos ver como una comparación de lo que se esperaba que ocurriera con lo que en verdad está ocurriendo. Pero lo que se esperaba que ocurriera tiene que estar basado o tiene que estar fundamentado en ciertos criterios estándares que son los que yo quiero alcanzar. De tal manera que en la evaluación educativa lo que tendríamos que hacer, o en estos procesos de evaluación, pues es obtener evidencia de qué está ocurriendo, qué está pasando en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, requiero recoger este tipo de información, requiero analizar esa información que estoy recolectando, determinar qué está ocurriendo y compararlo o contrastarlo con aquello que yo quería que ocurriera. Pensemos en esta estructura de la evaluación educativa como una estructura que puede aplicarse a diferentes tipos de evaluación. No solo la evaluación en el aula, sino también la evaluación a gran escala. Ese es un dato importante, dado que las últimas tendencias, las últimas visiones de evaluación educativa tratan ya no de hacer estas distinciones, ya no de ver una clasificación diferente, sino que comparten los diferentes tipos de evaluación. Y una de estas ideas de las que comparten, pues es establecer estos criterios. ¿Cuáles son los elementos que yo estoy tomando como base para determinar el progreso, evolución o aprendizaje de los estudiantes? Y cuáles de estos están
cubriendo o están alcanzando los estudiantes. Entonces, este proceso de comparar es un proceso importante y a partir de los juicios o los análisis que yo pueda observar sobre esta comparación, yo determino qué está ocurriendo y lo importante es tomar decisiones. Tomar decisiones respecto a cómo puedo apoyar el proceso educativo para su mejora. Y esa es una visión que es la que intento trabajar. Cómo la evaluación nos ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje. Cómo yo puedo, a partir de estos juicios de valor, de esta información que estamos recolectando, pues mejorarlo. Si la evaluación no me permite mejorar, de nada sirve evaluar. Si solamente me sirve para decir si apruebo o no apruebo, pues ok, sí, estamos teniendo una función, está teniendo un objetivo, pero no está sirviendo para la mejora educativa. Y creo que ese es un punto importante que deberíamos empezar a promover como parte de la evaluación. Entonces, en este proceso de comparación, como ya les dije, pues tendríamos que ver estos criterios, tendríamos que ver cuál es la información que se puede recoger, de tal manera que el alma o el corazón de la evaluación está en esta comparación de los criterios, los desempeños o acciones, y qué evidencia yo puedo obtener para determinar si se están alcanzando esos criterios o esos elementos que son importantes de acuerdo a lo que yo planteé dentro del proceso de evaluación. Recordemos, si yo quiero enseñar, no sé, un tema sobre funciones, la idea aquí de lo que yo quiero ver como la evaluación es, bueno, cómo se progresa en la construcción de la noción de función. ¿Qué elementos están involucrados para poder comprender esa noción, esos elementos? Todo ese aspecto teórico nos servirá para establecer los criterios, para establecer los elementos que se deberían ir alcanzando, y el proceso de evaluación entonces implicará cuáles son los elementos, cuáles son los instrumentos que mejor me permiten determinar si esos criterios se están alcanzando. Actualmente podremos escuchar a nivel de evaluación esta idea de que el examen no es la mejor forma de evaluar, que no te permite determinar si en realidad se están aprendiendo, es un elemento que se pone hacia el final. Y eso ha llevado en algunas ocasiones, en algunos cursos o espacios que he tenido oportunidad de discutir sobre evaluación, señalan que ya no debemos hacer examen. Sin embargo, esa frase podríamos matizarla, podríamos analizarla mejor y deberíamos decir, no es que no debamos hacer exámenes, sino qué evidencia me da un examen. Si esa evidencia que me da el examen es la que necesito para determinar si estos criterios se están alcanzando, pues entonces el examen será un instrumento adecuado para evaluar. Ahora, lo que también no debemos pensar es que la evaluación se base en un solo instrumento. Deberíamos pensar en diversidad de instrumentos, porque las diferentes habilidades o los diferentes elementos que se favorecen el proceso de aprendizaje posiblemente no puedan ser obtenidos a partir de un único instrumento, a partir de una única forma de evaluar. Entonces es necesario diversificar esos instrumentos. Sin embargo, es importante entender que necesito tener claro cuáles son los elementos que me permitirán determinar si hay un progreso en los aprendizajes y cuáles son las evidencias que me permitirán saber si los estudiantes están alcanzando esos criterios o esos indicadores. Esos indicadores, además, en la medida de lo posible, deben ser conocidos por los estudiantes de tal manera que ellos sean partícipes también de sus procesos de aprendizaje. Esto podríamos también reflexionarlo un poco más y pensar qué tanto es bueno o qué tanto deben conocer estos criterios, en el sentido de que un alumno, si sabe que eso es lo que se espera de él, posiblemente él pueda simular que los está alcanzando para tener una evaluación adecuada. Pero sin embargo, sí es necesario que el maestro domine esos criterios porque serán los que le permitirán determinar si los estudiantes van avanzando o van desarrollando esos aprendizajes. Aquí quería poner un ejemplo a partir de Mentimeter, pero me parece que no tenemos el chat aquí, entonces no les voy a poder poner la liga, pero voy a tratar de hacer el análisis para ver cómo estas ideas que estoy tratando de decir sobre la evaluación, podemos verla en este proceso. Entonces tenemos dos situaciones, situación 1 y situación 2.
Es una situación sobre conteo, sobre el desarrollo del número a través de conteo tal vez. Y tenemos la situación 1, donde tenemos este pequeño extracto de está la mamá, el abuelo y un niño, ¿no? Entonces la mamá le dice al abuelo que el pequeño ya sabe contar, que el niño ya sabe contar. El abuelo pregunta si es verdad y le pregunta al niño que demuestre, ¿no? Si sabe contar. La mamá le dice, bueno, pues que le enseña al abuelo que sí sabe contar, y el niño, más o menos de 4 años, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El abuelo le dice, pues muy bien, sí, así, ¿no? Esta es la situación 1. Y es una situación que podemos ver reportada en algunos artículos. Incluso hay un trabajo de Brousseau que menciona un ejemplo como este. Y bueno, la situación 2 es una maestra y un niño, tal vez en la escuela, en algún espacio, y les dice, ¿cuántas fichas? La maestra le dice, bueno, ¿cuántas fichas ves aquí? Pone en la mesa 6 fichas. El niño lo que hace es, tocando cada ficha, dice 1, 3, 5, 6, 2, 4. Y le dice a la maestra, son 4. La maestra pues dice, no, no son 4. Entonces da otra oportunidad y le pone otro número de fichas. Y le dice, ¿cuántas fichas ves ahora? Ahora solo pone 4 fichas. El niño vuelve a tocar cada una de las fichas y dice 1, 3, 5, 6. Y dice, son 6. Pues tampoco, dice la maestra, no, no son 6. Entonces la maestra le vuelve a dar una tercera oportunidad y pone otro número de fichas. Pone en este caso 3. Ahora el niño tocando cada ficha, aquí, perdón, cada dedo, cada ficha dice 1, 3, 5 y dice, son 5. Muy bien, entonces a partir solo de la información que tenemos en la situación 1 y en la situación 2, ¿en qué situación consideran, y quisiera, si alguien quiere participar, que hay evidencia o mayor evidencia de que los niños están desarrollando el conteo? ¿Y por qué? ¿Por qué consideran que hay más evidencia de que se está desarrollando el conteo? No sé quién quiera comentar algo, qué opina, qué piensa. Sí, si me escuchan, nadie quiere participar. Pues al parecer creo que, bueno, sí, creo que ninguna de las dos. Ok. Porque, bueno, en el primer caso, pues nada más cuenta como dicen, de chorrito. O sea, no está no le mostraron algo para de veras demostrar, simplemente se sabe como cantadito 1, 2, 3, 4. Claro, exacto. ¿Ya? Y en la otra situación, pues también demuestra que dice números al azar, los números que él se sabe. Entonces, no, creo que en este caso, pues en ninguna de las dos. Ok, en ninguna de las dos. Y ahora, ¿qué tipo de retroalimentación, gracias, qué tipo de retroalimentación podríamos dar a cada uno de estos estudiantes para que progresen en el desarrollo del conteo? Es decir, ¿están en la misma situación? ¿Están los dos alcanzando los mismos avances respecto al conteo? De acuerdo a la evidencia que tenemos, claro. No tenemos más que solo estos dos pequeños extractos. ¿O hay alguno que está más aventajado que otro? ¿Y por qué? ¿Requerirán la misma retroalimentación? ¿Requerirán retroalimentaciones diferentes? ¿Qué opinan sobre esta situación? Buenos días, si me permite. Sí. Bueno, considero que, como decía la compañera que me antecedió, en ambas situaciones se observan pues, ciertos elementos, ¿no? En la situación 1 se está viendo la relación entre la grafía y el fonema, ¿no? Pero no
en cuanto a la parte de la situación 2, donde ya empiezan los elementos de conteo con otra situación, ¿no? En este caso, sí consideraría que la situación 2 se está desarrollando más pues este aspecto de la práctica de conteo ya de una manera tangible, ¿no? Con las fichas. Sin embargo, hay errores, ¿no? Sí. Hay errores. La forma de ir alcanzando esta parte, pues finalmente no tiene, ambos carecen de ciertos elementos, ¿no? Entonces, pero sí considero que se está desarrollando de una manera pues más práctica, más tangible, la situación 2, ¿no? Y bueno, en esa retro tendríamos que considerar como que elementos complementarios en la situación 1 y 2 para ir vinculando, en este caso, pues aspectos tangibles como se ve en la situación 2 con numéricos relacionales tal vez en la situación 1, ¿no? Bien. Sí, exacto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, este tipo de acciones son las que continuamente los maestros, cuando aplicamos una situación, estamos haciendo. Estamos viendo el desempeño de los estudiantes, estamos intentando analizar qué está pasando, dónde está teniendo dificultades, qué es lo que nos dice, lo que el alumno realiza en este desempeño que está teniendo al enfrentar una situación de aprendizaje. Así que son cosas que ya hacemos. La evaluación como una evaluación formativa, como una evaluación para la mejora, son cosas que ya estamos desarrollando en el aula. Sin embargo, tal vez lo que nos ha faltado es tener más claro, no tan implícitos, sino más explícitos, cuáles son esos criterios, cuáles son esos elementos que nos permiten ver el progreso. Es decir, cuáles son los indicadores de que un estudiante está progresando dentro de la actividad que le estoy desarrollando y qué sustento tiene esa actividad. Entonces, para poder analizar esta situación, como bien dijeron, la situación 2, pues pareciera ser que tiene un poco más de desarrollo del conteo que en la situación 1, al menos por la evidencia que tenemos, donde en la situación 1 solo cuenta del 1 al 10, pero parece ser y podría ser que solo lo esté repitiendo de memoria. Mientras que en la situación 2, pues además de que no los está repitiendo bien, el 1, 2, 3, 4, pues no dice cuáles son los elementos al final. Pero ¿cómo determino eso? Bueno, pues lo que podríamos tratar de ver aquí, y quiero ponerles esta diapositiva, es cuáles son los principios que nos determinan, y esto es tomando a un elemento, solo a esta teoría, bueno, a estos autores, de cómo se desarrolla el conteo. Entonces ellos dicen que hay algunos principios que tienen que desarrollarse y cuando el niño los alcance, entonces podríamos hablar de que está desarrollando el conteo, ¿no? ¿Cuáles son estos principios? Bueno, pues uno es el principio de orden estable, es decir, establecer una secuencia de etiquetas coherente y no aleatoria. Pero veamos que es etiquetas coherentes y no aleatorias. No dice que tienen que ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que son los que nosotros conocemos. Claro, tendremos que lograr que el estudiante llegue a esas etiquetas, pero debe establecer que el conteo no es decir palabras o números al azar, sino hay una secuencia que se va a repetir siempre. Ahora, el segundo es correspondencia 1 a 1, de tal manera que cuando yo quiero contar, por ejemplo, aquí en la izquierda que tenemos estos puntitos, pues tengo que tocar a cada elemento uno y solo una vez. Si yo toco a un elemento más de una vez, entonces no voy a determinar cuántos puntitos hay adecuadamente, sino voy a contar uno de más o dos de más, o dependiendo de cuántas veces toque uno de esos puntitos, ¿no? Entonces debe haber una correspondencia 1 a 1, es decir, el principio de enumeración le llaman en algunos otros textos, ¿no? Pero es necesario que el estudiante lo desarrolle. El principio de cardinalidad, que es que una vez que yo toque el último elemento y diga el número o la etiqueta 6, entonces quiere decir que eso es el número de elementos que hay en ese conjunto. Y hay otros dos principios, que es el principio de abstracción, es decir, que no importa, o a veces, no siempre me va a importar los elementos. Si yo pienso en juguetes, podría tener un barco, un muñeco, una pelota, y preguntar por los juguetes. De tal manera que el que sean iguales no es un elemento que a mí me interese, sino cuáles son juguetes. Esto también los estudiantes tienen que desarrollarlo, que no importa la forma.
Y el principio de irrelevancia, que no importa dónde yo empiece a enumerar, dónde empiece a hacer esta correspondencia 1-1, siempre que yo haga la correspondencia adecuadamente. Entonces, si tomamos como indicadores estos principios y regresamos a estas diapositivas, a estas situaciones, pues podríamos ver que en la situación 1 solo se cumple el primer principio, es decir, hay una secuencia o ha memorizado, y no está mal, pero ha memorizado una secuencia, no, tal vez no aleatoria, porque si la aprendió de memoria, la va a repetir de la misma forma siempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero solo eso, no podemos ver más, al menos no tenemos más evidencia de esta situación 1. Mientras que en la situación 2, si analizamos con detalle el conteo o la enumeración de estas etiquetas, en el primero, donde había 6 fichas, dijo 1, 3, 5, 6, 2 y 4. En el siguiente caso, cuando le pusieron 4 fichas, pues dijo otra vez 1, es decir, volvió a decir 1, volvió a decir 3, 5 y 6. Y en el último volvió a empezar con 1, luego volvió a decir 3 y luego volvió a decir 5. Es decir, está repitiendo, pareciera ser, en el mismo orden los nombres. No es el orden que nosotros quisiéramos, no es el orden que esperaríamos que él aprenda hacia el final, pero es un orden estable y parece no ser aleatorio. Entonces, podríamos suponer que está cumpliendo el primer principio. El segundo es que toca y debe tocar solo una vez a las fichas, el principio de correspondencia término a término, y él está tocando las fichas. Y al menos pareciera ser, por lo que solo podemos leer aquí, que las está tocando una y solo una vez, porque si hay 6 fichas, contó 6 o dijo 6 nombres o 6 etiquetas. Cuando había 4 dijo 4 etiquetas y cuando había 3 dijo 3 etiquetas. Es decir, contó una vez cada elemento, cada ficha que está. Y además podemos ver que al final dijo 4 en el primer caso, cuando había 6 fichas, y dijo son 4. Y lo mismo para los otros. El último nombre que dijo es el número de fichas que dijo que había. Es decir, que pareciera ser que tendríamos 3 principios de los 5 que se están desarrollando. Lo que aquí parece que está fallando en este estudiante, no sé si es lo único, pero lo que está fallando es que el orden de las etiquetas no es el orden que esperaríamos que tuviera, pero está abstrayendo, está interiorizando estos primeros 3 principios. Nos faltarían los otros 2, pero ya hay un avance mucho mayor, al menos en evidencia de lo que podemos observar de la situación 1, donde solo tiene un principio, o al menos solo podemos ver de esta situación un principio, y en la situación 2 podemos ver al menos 3 principios. Ahora, es importante, a partir de lo que he dicho, analizar, bueno, si yo solo hago lo que dice la situación 1 para saber si un alumno está contando, no puedo ver los demás principios. Entonces no voy a poder evaluar adecuadamente si el niño puede hacer los otros principios, porque solo le di una oportunidad, solo le di un espacio, una tarea, si lo quieren ver, de evaluación, donde solo repitió de memoria. Pero no significa que no tenga, o podría no significar que no tenga los otros criterios. Necesitaría ponerle una actividad donde él pudiera reflejar si tiene los otros principios. En la situación 2, podemos ver que, lo que les acabo de decir, que parece ser que tiene 3, pero habría que pensar si esta información es suficiente para determinar que en verdad tiene esos 3 principios. Y además nos faltarían los otros 2 principios de conteo. Entonces, que también aquí, si bien está más avanzado y si esto es correcto, solo tendría que trabajar con 2 principios más, sí necesitaría corroborar completamente si se tienen o no se tienen. Y esto es un poco lo que quiero que pensemos en estos procesos de evaluación, es decir, cómo se construyen ciertas nociones matemáticas, cómo esos procesos de construcción que nos da la matemática educativa, podemos emplearlas como estos criterios o estos indicadores para hacer los procesos de evaluación. Y es entonces aquí que la matemática educativa tiene un papel muy importante para desarrollar los procesos de evaluación al proponer y al evidenciar cuáles son los procesos de construcción de los conceptos matemáticos a partir de los cuales podemos obtener estos indicadores de progreso.
Y eso es lo que tendríamos que empezar a desarrollar como parte de un proceso de evaluación, pensando en este proceso tripartita que les mostraba o les señalaba al inicio. Bueno, entonces voy a pasar ahora sí a el pensamiento y lenguaje variacional. Todo esto fue como lo que me motivó a pensar, a repensar en este proceso del estudio del cambio, que era un tema que yo estuve estudiando desde la maestría y en el doctorado, y que mi paso en el INE al trabajar sobre evaluación, me empecé a cuestionar, y bueno, ¿y ahora cómo evalúo, cómo sé que hay un proceso de desarrollo en este estudio del cambio y la variación? Bueno, aquí rápidamente quiero señalar por qué centrarme en el estudio del cambio y la variación. Pues porque en las últimas investigaciones a nivel internacional muestran que el desarrollar habilidades para estudiar cómo cambian las cosas, cómo cambian estos fenómenos, es importante como parte de la formación matemática de las personas y para construir saberes matemáticos. Existen diferentes fenómenos que nos rodean, que podemos analizar, que implican analizar cómo van cambiando las situaciones. Pensemos actualmente en el COVID, cómo evoluciona, cómo los epidemiólogos se interesan por saber cuándo va a tenerse el mayor número de casos para determinar entonces a partir de cuánto deberá poder disminuir este número de casos, cuándo están creciendo la velocidad de contagios, cuándo empiezan a decrecer la velocidad de contagios. Aquí ya no lo agregué, pero hay un video del subsecretario Gatell en el junio, creo que del 2020, donde él tiene una conferencia, hay un fragmento interesante, donde dice que la población tiene dificultades, en general la población tiene dificultades para conciliar dos ideas, y era que el número de casos de COVID sigue aumentando, pero la velocidad de crecimiento de los contagios va disminuyendo. Es decir, decía, cada día tenemos más contagios, pero si hago la diferencia de los contagios de un día a otro, cada vez son más pequeñas las diferencias. Así que seguimos aumentando el número de contagios, pero la velocidad de contagios es menor. Y eso entonces implica que se está acercando al pico de la pandemia. Es decir, que podría ser que las estrategias o las acciones de prevención para los contagios estaban funcionando. O sea, ese tipo de análisis a partir de los datos es importante y como sociedad teníamos que empezar a analizarlos. Entonces, de ahí la importancia del estudio del cambio y la variación, y así podemos encontrar muchos ejemplos. Por otra parte, también en el plan de estudios de la SEP de 2017, bueno, aquí está entre si se sigue, si no se sigue, si se quita, si qué pasa, pero bueno, en el plan de estudios del 2017 ya se hacía explícito fuertemente que el estudio de la variación era importante, que el diseño o el desarrollo o el análisis de situaciones de variación era un elemento que permitía construir ideas matemáticas. Así que ya desde ese momento el estudio del cambio y la variación estaba ahí como un elemento que era necesario desarrollar en los estudiantes. Ahora, si bien está todo esto de que es importante, no es fácil desarrollar el pensamiento y lenguaje variacional. Diferentes investigaciones, aquí solo puse algunas, pero hay muchas más investigaciones que muestran que es difícil para los estudiantes. El que trabajemos con algoritmos, con procedimientos que sintetizan ya en algo muy concreto lo que se desarrolla a partir del estudio del cambio y la variación, pues oculta ese estudio del cambio y la variación. Quedarme en los algoritmos ya no me permite ver que procedían de estudios del cambio. Además, los estudiantes tienen problemas para enfrentar situaciones variacionales, dado que no los hemos enfrentado a diferentes situaciones, es decir, no saben cómo enfrentarlas, dado que nunca los hemos apoyado para que puedan enfrentarlas. Tienen dificultades para interpretar y usar información gráfica y pues incluso los profesores tienen problemas. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido para que tengamos tiempo para preguntas. Y bueno, ¿qué estoy entendiendo yo como pensamiento y lenguaje variacional? Dado que existen muchos posicionamientos teóricos, tanto de la idea de covariación, de variación, de pensamiento variacional nada más, desde diferentes posturas teóricas. Yo me quiero centrar en la que trabajamos desde la teoría socioepistemológica y yo estoy caracterizando para el trabajo que estoy desarrollando como pensamiento y lenguaje variacional esta forma de pensar o de estudiar y comunicar el análisis de las variaciones con la finalidad de comprender el fenómeno que estoy analizando o poder realizar estimaciones, anticipaciones y predicciones. Aquí en la imagen tengo una actividad
que planteamos con unos estudiantes de secundaria y ellos, a partir de encontrar las regularidades, empiezan a determinar, por ejemplo, si de continuar con esta tendencia, más o menos cuántos casos se esperarían para la semana 9, si pensamos que estas son gráficas o son datos de contagios en una cierta población, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis donde empiezo a buscar regularidades de tal manera que esas regularidades me permitan entender qué está ocurriendo en una cierta situación o fenómeno, es a lo que llamaremos pensamiento y lenguaje variacional, al menos para la caracterización de lo que estoy realizando. Bueno, pero ya había trabajos de pensamiento y lenguaje variacional, ¿sí? Ya había diferentes trabajos, se han desarrollado múltiples investigaciones de maestría, doctorado, investigaciones profeso para analizar cómo se desarrolla este pensamiento y lenguaje variacional, qué elementos están implicados. Podríamos encontrar en la literatura estas preguntas que guían el desarrollo, qué es lo que cambia, respecto a qué cambia, cuánto cambia, la importancia de establecer sistemas de referencia variacional, de trabajar sobre la variación sucesiva, determinar estos caracteres estables del cambio, la medición del cambio, predecir. Es decir, ya había muchos elementos que estaban ya en la literatura para promover este desarrollo, que señalaban la importancia de este pensamiento, más o menos cómo reaccionaban, cuáles estrategias usaban los estudiantes cuando enfrentaban situaciones variacionales. Sin embargo, a la dificultad que yo me enfrenté ahora que quería pensar o analizar cómo podíamos llevar esto al aula desde esta visión tripartita, era que si bien estaban todos estos elementos, todas estas relaciones que estaban aquí, no era claro, porque cada trabajo tenía como posiciones diferentes, cómo se relacionaban entre sí y cómo lográbamos que haya un avance en el desarrollo de este pensamiento. ¿Qué elementos se iban interrelacionando? ¿Cómo se iban interrelacionando? ¿Y cómo puedo ver entonces que se está desarrollando el pensamiento y lenguaje variacional? Es decir, si bien estaban estos elementos, no lograba, al menos las revisiones que yo realizaba, identificar cuáles podrían ser esos indicadores que me permitieran ver un avance de este pensamiento y lenguaje variacional. ¿Qué tendría yo que ver en el desempeño de un estudiante? Y pensémoslo no a nivel de investigación, a nivel de aula en el salón de clases. ¿Cómo yo como docente en un salón de clases podría ver que se está promoviendo o se está desarrollando este pensamiento y lenguaje variacional? ¿Dónde podría ver si hay dificultades? Pensemos en un ejemplo como este que les puse sobre el desarrollo de número. Entonces, ¿cómo podía ver eso sobre pensamiento y lenguaje variacional? Y no estaba logrando desarrollar eso. Entonces, lo primero que desarrollé o traté de realizar es analizar estas investigaciones, irme a ver qué es lo que se proponía, cómo se proponía y determinar cuáles son los elementos que podrían ayudarme a desarrollar. Algunos elementos habrán quedado fuera con la intención de tratar de simplificar este proceso de desarrollo. Hay muchos elementos que hacen complejo a veces este desarrollo que si los pensamos en el salón de clases podría ser complicado para un profesor observarlos completamente todos. Entonces, lo que hice fue empezar a preguntarme y empecé a revisar investigaciones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos esta situación que Caballero, Pérez y Durazo en el 2017 reportan como una actividad que promueve el desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional. Entonces, actividades o trabajos como estos los empecé a analizar, los empezamos a revisar y empezamos a ver qué tipo de acciones estaban poniéndose en juego a partir de todos estos elementos que se estaban desarrollando o que se reportaban en la literatura. Por ejemplo, aquí, para poder hacer la gráfica, pues era identificar las variables, que es un elemento que se menciona arriba, que se menciona en las investigaciones, además de determinar cuáles son las variables que se van a relacionar, cómo van cambiando, hacer estas rayas son como temporizaciones, de tal manera que yo pueda determinar qué pasa en ciertos periodos de tiempo cuando cae cierto volumen de agua, por la forma de los recipientes, van a suceder ciertas cosas, ciertas alturas se van a ir desarrollando, luego analizar cómo se van secuenciando, si son iguales, si las diferencias son diferentes, si están siendo cada vez más grandes, cada vez más pequeñas, que son discusiones que ya se reportan en los diferentes trabajos, hasta poder llegar a establecer cuál es un comportamiento
de la altura que tiene el agua durante el llenado de estos recipientes. Y así fuimos a realizar diferentes análisis y lo que hicimos, bueno, voy a saltarme esta. Y lo que hicimos entonces fue tratar de establecer en un modelo más o menos sintético cómo podríamos ver diferentes estadios. No principios tal vez como los del número, pero sí diferentes progresos o momentos en los cuales un estudiante podría estar y a partir de eso pues poder analizar dónde está teniendo dificultades o dónde puede estar avanzando o desarrollando el pensamiento y el lenguaje variacional. Entonces hicimos estos 4 estadios. Ahora estamos avanzando un poco más en el desarrollo, todavía no lo hemos pulido completamente, pero en el seminario de investigación vamos a presentar uno donde tiene un quinto elemento, un quinto estadio que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento en otros niveles. Pero pensemos que esto, estando en educación básica, pudimos o estamos en este proceso de analizar si es suficiente para poder describir el desempeño que tiene un estudiante al enfrentar una situación variacional y por ende también apoyarnos al desarrollo de este pensamiento, estableciendo o desarrollando actividades para eso, ¿no? Entonces, bueno, el primer momento, el primer estadio es tomar conciencia de aquello que cambia. Si no sé que está cambiando, si no puedo reconocer que hay cosas ahí que están cambiando, pues será difícil poder analizar los fenómenos que implican el cambio. En un segundo nivel tenemos que encontrar o tenemos que establecer un sistema de referencia para poder estudiar y medir el cambio. Si yo no soy capaz de ver qué está cambiando, qué relaciones hay en lo que está cambiando, cómo mido ese cambio, cómo doy valores o cómo veo el progreso que está sucediendo. Es decir, si yo solo puedo decir, mira, este objeto, este auto estaba aquí y ahora está acá, pero no puedo decir cuánto cambió, cuánto fue lo que avanzó, difícilmente luego podré establecer relaciones adecuadas del cambio. Si solo puedo decir, ya no está donde estaba antes, estaba aquí y ahora está aquí, pero no sé por qué, no sé qué variables están ahí, no sé qué significa eso, no podré luego establecer cómo está cambiando ese objeto o ese fenómeno dinámico. Entonces, establecer este sistema de referencia es importante y aquí podemos ver cómo iba relacionándolo con los elementos que ya estaban, ¿no? Tenemos las estrategias variacionales, en las partes estos como hexágonos de abajo, donde ahí traté de establecer algunas ideas de qué es lo que podríamos ver en el desempeño de los estudiantes cuando están estableciendo un sistema de referencias, ¿no? Están haciendo comparaciones, seriazones, de tal manera que pueden identificar causalidades y medir, es decir, tal vez aquí cambió 5 centímetros, la velocidad cambió 8, creció más que lo que creció antes, pero poder establecer eso. Ese es un elemento importante para poder analizar luego el cambio. Una vez que ellos pueden medir, que pueden determinar cómo van haciendo estos cambios, el siguiente estado está en analizar cómo cambia eso que estamos midiendo. De tal manera que aquí lo dividimos en dos, dado que muchas actividades se quedan en un nivel de variación 1. No todos llegan a las variaciones sucesivas. Y si pensamos además que estamos en educación básica, podría ser que hay algunas actividades en primaria que se queden en grados de variación 1. Entonces, dividimos estas dos variaciones. Sin embargo, la intención es que sí se puedan hacer variaciones sucesivas en los casos en los que esto sea pertinente. Pero aquí lo que interesaba es poder decir, si pensamos en el llenado, esto de crece lo mismo, crece cada vez más, crece cada vez menos, que implican variaciones de primer orden y variaciones sucesivas. Poder determinar eso nos permite determinar cómo va cambiando el fenómeno y una vez que determine cómo va cambiando el fenómeno, el siguiente estadio es que esos cambios, poder determinar que esos cambios rigen entonces a cómo se está desarrollando el fenómeno. De establecer eso, de cómo se está desarrollando y ser consciente de que esos cambios van a poder describir cómo cambia el fenómeno, a eso le estamos llamando establecer modelos, en una visión de Arrieta y Díaz. Desde la teoría socioepistemológica, no necesariamente es establecer o construir estos modelos como los conocemos, sino el poder usar estos análisis como aquello que me representa el fenómeno, usar estos análisis numéricos, gráficos, tabulares, para poder hacer interpretaciones y regresar al fenómeno, es a lo que le estaríamos llamando este establecimiento de modelos. Y en este sentido,
también queremos, o a partir de otras investigaciones, señalamos que también debemos promover que este tipo de estudios vaya de un análisis discreto a un análisis continuo. Las investigaciones muestran que el análisis discreto son los análisis que generalmente se promueven de inicio en los estudiantes. Sin embargo, es necesario que también puedan hacer o llevar este análisis a un análisis continuo. La diferencia está en que muchas veces los estudiantes toman, aunque sea un fenómeno continuo, tendemos a hacer tiempos, temporizaciones, pero no reconocer que el comportamiento es válido en todo el intervalo, no solo en los extremos de esa temporización. Y eso, algunas investigaciones como las de Thompson han mostrado que no siempre es sencillo para los estudiantes. Pueden discutir muy bien desde una idea discreta, pero no lo trasladan a la idea de lo continuo. Entonces, hacer esto, tal vez partiendo de análisis discretos, pero tendríamos que pensar llevarlo a un análisis continuo de los cambios que están ocurriendo. Y este es el esquema que estamos probando o que yo estoy probando para ver si en verdad me puede determinar explicaciones del desempeño de los estudiantes para luego poder desarrollar a partir de este esquema elementos que nos permitan promover situaciones de aprendizaje, es decir, si yo quiero promover el desarrollo del pensamiento racional, ¿qué tengo que lograr que pase durante el desarrollo de una actividad? Pues tengo que lograr que se tome conciencia de las variables, que se establezca un sistema de referencia, que analicen el comportamiento variacional y que lleguen al carácter estable del cambio. Es decir, ya tendría cierta secuencia de pasos, no necesariamente lineales, es decir, podríamos ir y venir de acuerdo a la actividad, pero tendría cierta secuencia, ciertos elementos en los que tendría que fijarme para tratar de ver el desarrollo que se estén desarrollando en los estudiantes. Ahora, esto es importante que si bien aquí hay flechitas, no es una secuencia necesariamente lineal. Los estudiantes, y lo hemos visto en algunas aplicaciones, pueden avanzar, pueden llegar, por ejemplo, a establecer modelos para ciertas representaciones, como podría ser tabulares o numéricas, pero si les pido luego hacer una gráfica, a veces tienen que regresarse porque no logran establecer cuál es el sistema o el elemento de referencia que me permite describir el comportamiento en una gráfica. Entonces pueden ir avanzando, pueden ir regresando, pero lo que queremos es saber dónde está el alumno o cómo está progresando, ¿no? Que eso es, creo, algo que el esquema me permite desarrollar viéndolo en esta síntesis. Y bueno, lo demás, los siguientes, como les dije, pues los hemos estado probando, hemos puesto algunas actividades, algunas situaciones y viendo cómo reaccionan los estudiantes a estas actividades. Para dar tiempo a preguntas voy a ir rápido, solo quiero presentar algunas de cómo hemos visto y dos que en realidad me llaman la atención. Una de ellas es esta, respecto a la toma de conciencia de las variables, que podría ser algo muy sencillo, podría parecer, o al menos nosotros lo imaginábamos como algo muy sencillo, tomar conciencia de qué es lo que cambia para poder establecer entonces los modelos que quisiéramos. Pero bueno, con estos estudiantes de secundaria, lo que hicimos, les dimos un recipiente A y B, bueno, les dijimos que consideren estos dos recipientes, que eran recipientes que tenían la misma capacidad y que graficaran cómo sería el llenado, ¿no? Solo les dijimos eso, no les dijimos las variables, ellos tenían que establecer sus propias variables. La altura pues era normal por el tipo de indicación, sin embargo, la variable independiente era la que cambió solo en un estudiante. La mayoría puso tiempo, esto tomando en consideración que es como la variable por excelencia en la variable independiente, y una estudiante puso cantidad de agua. Ahora, los estudiantes o varios de los estudiantes, no todos, pero sí varios estudiantes que pusieron tiempo, tendían a hacer gráficas como la que se presenta a la izquierda. Es decir, no terminaban en el mismo lugar aun cuando les decíamos que tenían la misma capacidad o cosas como esas, ¿no? No terminaban en el mismo tiempo, ¿no? Si tienen la misma capacidad y el agua era constante, pues tendríamos que hacer ciertos análisis. Ahora, los estudiantes o la estudiante que hizo la gráfica de la derecha, ella explicó por qué hizo esta gráfica.
De tal manera que cuando ella fue explicando, algunos estudiantes de los que hicieron la gráfica como la izquierda, empezaron a tomar conciencia de, entonces por eso tenía que terminar en ciertas características, en ciertos momentos, tenía que terminar al mismo tiempo, porque la cantidad de agua siempre es la misma, entonces, y tienen la misma capacidad, entonces el tiempo era el mismo para ambos. Es decir, la elección de la variable sí tiene un efecto en cómo comprendo el fenómeno. Así que si bien ellos pudieron avanzar y pudieron reconocer características, tal vez hasta del nivel 3 de la variación constante, el hecho de no tomar una adecuada para ellos, una adecuada variable para ellos para comprender el fenómeno, les hizo que el modelo no fuera del todo correcto, al menos no pudieran describir completamente el fenómeno. Sí tienen elementos importantes, pero la variable como tal fue la que estuvo ahí jugando en contra de ellos para comprender adecuadamente las características y plantearlas en este término gráfico. Eso mismo empezamos a ver cuando les poníamos, ya no lo puse aquí, pero les poníamos tablas. Cuando les poníamos tablas, si bien en las tablas ya están las variables seleccionadas, ya tiene ahí variable tal vez tiempo y altura o tiempo y otro elemento, si no son conscientes de que esas son las variables y cómo se relacionan esas variables en el fenómeno, empiezan a tener problemas para luego interpretar esos cambios que sí pueden hacer, sí pueden identificar cómo van variando. No sé si lo puse, no lo puse. Cómo van variando en términos del fenómeno. Así que las variables en el paso 1 es importante. Lo que nos dice es que es necesario ponerle cada vez más actividades donde la elección de las variables por ellos mismos y donde no necesariamente sea tiempo la variable independiente, deben estar presentes para promover el desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional. Últimas dos ideas, y es que nos dio sorpresa, y puede ser también ahí por los alumnos. Ahí habría que hacer análisis más puntuales, pero lo que sí nos llamó la atención era que para todas las actividades, o casi todas las actividades, sí hacían diferencias. Una estrategia primera para hacer algo era hacer diferencias. Y eso tal vez estaba también fundamentado en que les presentábamos tablas, o muchas veces eran tablas o gráficas. Entonces, sacar diferencias era algo que ellos hacían de forma rápida. Les preguntamos si este método de hacer diferencias lo conocían previamente, nos dijeron que no lo habían visto, pero bueno, no indagamos más. Sin embargo, lo que sí vimos era que hacer estas diferencias era algo que sucedía. Lo que sí nos llamó la atención, y eso es lo que sí reportamos, es que para este caso, donde solo importan las diferencias numéricas, el índice de respuestas correctas era casi del 90%. Uno que otro alumno ahí tenía dificultades, pero el índice de respuestas era del 90%. Mientras que en este caso, que si bien no es una tabla, pero es un elemento similar, donde también hacían diferencias, el cuestionarlos ya no con dime cuál es solo este, sino identifícame dónde la velocidad de crecimiento de los contagios, esta es una tabla, esta es una gráfica de contagios por semana, y cómo van creciendo los casos, y era identifícame en qué semana, más o menos, hay un cambio en la velocidad de crecimiento. Aquí los alumnos hacían las diferencias, pero no lograron interpretar qué significaban esas diferencias, qué significaba que las diferencias aumentaran o qué significara que las diferencias disminuyeran. Es decir, asociar estos cambios con la velocidad, con el incremento o con el decrecimiento de la velocidad de contagio. Así que si bien las relaciones numéricas son un elemento que sí es algo que desarrollan, su interpretación no es tan rápida. Y es algo sobre lo que deberíamos estar trabajando, de lo que deberíamos trabajar para el desarrollo del pensamiento y lenguaje racional. Y es algo que tendríamos que tratar de incluir en este esquema, de ver cómo se incluye en este esquema que les presentaba al inicio. Eso es algo que nos queda como para reformar dentro del desarrollo. Bueno, voy a dejar aquí la presentación. Esto solo es lo que estamos haciendo a partir de los refinamientos del esquema. Lo que queremos ahora es establecer algún tipo de rúbrica que nos permita determinar los niveles de desempeño que puede tener un estudiante y que estas rúbricas se puedan transformar en nuevos instrumentos de evaluación. Como les dije, mi interés está en este proceso de tripartita, de aprendizaje, enseñanza y evaluación, y cómo yo puedo retroalimentar al estudiante.
Entonces, el generar instrumentos de evaluación, pues es algo que estamos desarrollando. Esta es una primera versión, ya lo puse a discusión con 4 colegas y hicieron algunos cambios, no he puesto aquí los cambios, pero estamos en este proceso. Es lo que continúa en la investigación. Y bueno, eso sería todo. Aquí tengo las referencias bibliográficas y pues no sé si tuvieran preguntas, dudas o algo. Sí, bien, pues muchas gracias, Luis. Muy interesante todo lo que platicas y además, ¿verdad? Que toda esta parte de conceptos es lo que les sirve a los chicos después cuando llegan a nivel superior y nos damos cuenta de que, bueno, si las bases no están bien fundamentadas, hay un poquito más de dificultad en entender conceptos posteriores. No tenemos chat, entonces sí les pedimos, queremos hacer esto, bueno, un poco más cercano dentro de lo posible. Si gustan abrir su cámara, lo pueden hacer. No nos vamos a fijar si no se peinaron, no se preocupen, no hay ningún problema. Algunos intentamos y no lo logramos. Y también pueden abrir su micrófono, o sea, aquí es directamente, abran su micrófono. Gracias, Daniel, y pueden hacer sus preguntas. Adelante. Veo que Freddy también por ahí está intentando abrir. Si alguien tiene preguntas. Yo quiero preguntar algo. Hola, adelante. ¿Me ven? Que yo no me veo. No te vemos, Daniela, pero sin problema, te escuchamos correctamente. Ay, no sé por qué no me veo. Bueno. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Daniela, muy bien, gracias. Felicidades por todo el trabajo, qué interesante a dónde lo estás llevando, me parece que está súper bien, que es algo necesario, digamos, para el desarrollo de esta idea de pensamiento y lenguaje variacional desde la socioepistemología, llevarlo hacia la evaluación, ¿no? A eso me refiero. Súper bien. Pero de todas maneras yo tengo ahí mis dudas, no con respecto a tu trabajo, sino más bien con respecto a los paradigmas de la evaluación, ¿no? Sí. Entiendo este cambio de paradigma y todo, pero como que todo el mundo, de alguna manera, estamos tratando de que la evaluación transite, ¿no? Desde esa calificación, a más bien que sea un proceso que permita que los estudiantes se den cuenta en qué estado están y puedan desarrollarse, etcétera. Pero de todas maneras la evaluación, a mí me parece que en términos de rúbricas, de niveles de evaluación, siempre va a describir de alguna u otra manera niveles 0, por decirlo así, niveles 1, 2 o 3 o 4, va a depender de la cantidad, ¿cierto?, de niveles que tú le establezcas a esa rúbrica. Entonces, de todas maneras igual jerarquiza, ¿no? Niveles del pensamiento, por decirlo así. Entonces yo me pregunto si existirán otros paradigmas de la evaluación que no te lleven a la jerarquización, ¿no? Por ejemplo, pienso en la idea de desarrollo de usos, ¿no? Que hemos trabajado, que hemos trabajado desde la socioepistemología y me parece que ahí hay una idea que intenta un poco romper con este asunto de la jerarquización, ¿no? Sino más bien como de llevarlo a la idea de la resignificación, es decir, cómo tú dentro de un escenario puedes hacer uso de un conocimiento específico y más bien la resignificación te va a dar muestra de que ese, vamos a decirlo así, ese conocimiento está aprendido, está adquirido, el chico lo puede resignificar en otro escenario, ¿no? Y me parece que eso podría llevarnos hacia la idea de no intentar jerarquizar. Lo otro, la rúbrica, los niveles, nos llevan inevitablemente a esta jerarquización. Me gustaría saber qué piensas tú sobre eso. Y lo digo específicamente porque, entonces, otra vez volvemos a esta idea clásica y de identificación de los estudiantes, ¿no? Como
igual caemos en eso, ¿no? En el nivel 0, en el nivel 1, en el nivel 2, a pesar de que tú como profesor o como investigador estés considerando más bien que no estás clasificando al estudiante ahí ni jerarquizándolo, pero al final es lo que estamos haciendo igual. Entonces me gustaría como discutir, reflexionar sobre eso contigo, que has leído tanto de evaluación y si has visto otros paradigmas que rompan un poco con eso, ¿no? Muy bien. Bueno, sí, es una pregunta súper interesante porque en un principio estábamos pensando en, por ejemplo, las prácticas, en este mismo sentido de cómo la evolución de prácticas podría ser un elemento que nos podría ver esta evolución, pero no logramos, o sea, llegamos a callejones sin salida porque lo que veíamos es que podrías hacer muchas cosas con las prácticas, pero y teniendo algunas dificultades también. Entonces, no logramos, estamos abiertos todavía a discutir estas situaciones, pero no hemos visto o no he logrado concretizarlo como en otras ideas. Ahora, con respecto a esta idea de la clasificación o de la jerarquización, pues sí, no he visto, al menos a nivel de literatura, otras visiones o otros elementos que no lleven a la idea de clasificación o jerarquización. Lo que sí creo es que no, o sea, depende también de qué estamos considerando como el elemento de referencia. Si bien la evaluación está como, es esto lo que estamos desarrollando, ¿qué criterios estás tomando? ¿Cuáles son los indicadores finales o qué es lo que quieres llegar? Lo que tendríamos que empezar a cuestionarnos. Yo puedo tomar, claramente puedo tomar, decir, bueno, pues la función es esta definición, que como conjuntos, y entonces yo quiero que construya esa definición de conjuntos. Y ese puede ser tu indicador, ese puede ser tu elemento, que es lo que actualmente podríamos ver en el aula y podríamos ver en las pruebas a nivel internacional o incluso en las nacionales. Ahora, lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué elementos son esas nuevas referencias? ¿Cómo se construye la noción, por ejemplo, de función? Estas ideas de las relaciones, estas ideas. Llevarlo más allí a no una idea de conjunto, a una idea de resignificación, cómo se va construyendo las resignificaciones. O sea, esos indicadores, esos referentes son los que al menos yo quiero cambiar. Que no se queden en la matemática como platónica de así y tienes que construir eso, sino estos nuevos significados, estas nuevas visiones. Aunque podría parecer que el proceso es el mismo dentro de ahí, el referente final es lo que tendremos que cambiar. Ahora, ¿cuáles son esos nuevos elementos referentes finales? Son los que tal vez no son tan claros o al menos no los hemos clarificado. Yo digo que si ya hacemos procesos de evaluación. Dentro de las investigaciones siempre tenemos análisis de cómo va progresando, cómo van haciendo cosas. Tal vez no los hacemos tan explícitos y creo que es lo que tendríamos que hacer y lo que la evaluación como que le pone énfasis. ¿Cuáles son esos criterios? ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Por qué tú me estás diciendo que un estudiante sí está resignificando, por ejemplo? ¿Qué significaría resignificar? ¿Cómo sé que un estudiante resignificó? Ahí necesito indicadores. Ahora, esos indicadores, si bien pueden ser míos, es necesario tenerlos. ¿Cómo sé si un estudiante está progresando? Y tal vez ahí es donde todavía no logro saber si hay una jerarquización o no, pero creo que es la idea que quiero transmitir. Y si mi rúbrica genera una jerarquización, bueno, pues tomaré en cuenta esto para tratar de evitar ese sentido. Pero sí creo que, lejos de decir una jerarquización, sí necesitamos notar cómo evoluciona un estudiante, independientemente del énfasis o la teoría que nosotros tengamos. Bueno, esa sería como la respuesta, Dani. Muy bien, gracias Luis. Tenemos por aquí la participación, Gaby, buen día, y luego el doctor Cantoral. Adelante, Gaby. Gracias, Luis. Gracias, Ivonne, y gracias, Luis. Muchas felicidades. Está genial lo que estás platicando. La primera pregunta que me surgió y cuando vi tu modelo fue un poco este asunto de las flechas y los asuntos de que fuera lineal. Y tú, bueno, señalaste, bueno, no implica que sea esa linealidad y perfectamente bien puede regresarse. Y en ese sentido, yo me preguntaba qué papel estaría jugando en esta no linealidad de los asuntos el hecho de tratar con diferentes tipos de variación, es decir, concretamente, la primera invariable, el contraste entre la variación lineal y no lineal, pero luego entrar con variaciones
logarítmicas, periódicas, etcétera. De alguna manera están jugando. Yo me imaginaba que de pronto pudiéramos pensar, ok, en este de lo lineal y no lineal hay un cierto estadio, hay un cierto momento, pero ya para las periódicas, pues tal. Entonces, de repente digo, pues la cosa vuelve a estar bien compleja, pero claro. Bueno, tú ¿qué has pensado al respecto? Muchas gracias. Sí, gracias. Esa es una pregunta que sí nos causó conflicto y estábamos ahí dándonos de golpes en este proceso de que pues no tenían ni mismos niveles de dificultades o elementos. Lo que estamos pensando es que este esquema en realidad no es como decir, si ya llegaste al último, pues ya tienes todo. O sea, ya. Si lo hiciste con variación lineal hasta el quinto o el cuarto, ya lo tienes. No. Este esquema va a depender la dificultad. O sea, tendríamos que buscar que se pueda enfrentar de acuerdo al nivel educativo en el que está con diferentes niveles de variación. Tal vez para un nivel básico primaria sería adecuado que llegue solo variación lineal y podamos llegar o lograr que desarrolle estos procesos para el nivel 4 o llegue hasta la elaboración de modelos y además para diferentes contextos o prácticas de referencia. Vamos a llamarle contexto, ¿no? Diferentes contextos. Pero conforme vaya avanzando, es necesario que estas prácticas, estas variaciones vayan complejizándose y también pueda ir llegando a estos otros niveles. Entonces, es como situarlo en dónde estoy. Pero creo que la idea de transitar por estos 4 momentos va a estar presente tanto en primaria, como en secundaria, como en medio superior, como en superior, ¿no? O más adelante. Pero el nivel de complejidad, el nivel de elementos podría ser diferente. Ahora, si nosotros logramos que en secundaria se vean funciones exponenciales, pues sería genial, pero habríamos que analizar cómo lograr que eso ocurra. Pero creo que el proceso que subyace es lo que quiero presentar en el modelo, no tanto la dificultad, sino lo subyacente para que ese sirva de base para construir diferentes tipos de actividades, ya sea básicas o superior. Sí, no sé, Gaby, si está bien o... Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Liz. Me queda muy claro. Muchas gracias y felicidades, de verdad. Gracias. Adelante, doctor Ricardo. Gracias, Ivonne, pues por toda la organización. Y gracias, Luis, por tu plática, que en verdad fue brillante. Estoy emocionado porque hay un aspecto que importa saber de conocimiento. Es decir, independientemente que le llames evaluación o no, tú sí quieres saber cómo hay una evolución en el conocimiento. Y eso en términos de la investigación se llaman incidencias. O sea, ¿cómo puedes documentar la incidencia, por ejemplo, de que una propuesta educativa resulta efectiva, eficaz o no? Y desafortunadamente en el campo hay mucha investigación que hace narrativas circulares. O sea, argumenta lo que quiere probar y lo da como prueba. Entonces, digamos que son como soliloquios. Y un elemento que rompe el soliloquio es lo que estás proponiendo tú, que es, bueno, más allá de lo que yo crea, voy a mostrar cuál es la incidencia de algo, una propuesta educativa o simplemente la evolución del pensamiento en la gente. Y esto los psicólogos lo hacen mucho, que es construir instrumentos, incluso le llaman así test, construir instrumentos para, entrecomillados, medir algo. Y nosotros no lo hemos generado. Entonces, mi pregunta es esta, es muy concreta. La propuesta de los 5 niveles de Carlson sería para ti un instrumento de los que tú quieres lograr, del tipo de los que quieres lograr, o sea, o no.
O sea, porque ese es el único que veo que tiene pues, etapas. Uh-huh. Y eso no quiere decir que Carlson crea que hay una sola manera de progresar. Lo que dice es, aquí tengo una manera de mostrar la incidencia. Eso. Sí, bueno, revisando los de Carlson y la crítica o la observación que yo le hacía y que estoy pensando también todavía cómo reflejarlo en los trabajos, es que al plantearlo como niveles, y tal vez aquí un poco lo que señalaba Daniela, era como esos son los niveles que puede alcanzar y ya. Más como una evaluación hacia el final, ¿dónde está? ¿Dónde llegó? Y lo que yo quería y quiero con este modelo que estamos desarrollando no es solo dónde llegó, o sea, sí me va a interesar porque me puede ayudar a tomar decisiones, pero ¿cómo logro que él avance? Que era una pregunta que me interesaba. Es decir, ¿cómo un estudiante construye esta noción? No solo dónde está, que era una crítica que yo hacía un poco con él, porque él solo me dice, bueno, tiene o está aquí, o está aquí, o está aquí en este desarrollo, en su pensamiento. Pero yo quería, ¿cómo logro que avance de uno a otro? ¿Cómo logro que progrese, que llegue, que haga cosas a partir del cambio y la evaluación? Que ese es como lo que busco con este modelo. No solo un proceso de evaluación, por eso lo trato de relacionar con un proceso tripartita. No quedarme solo en el proceso de evaluación, sino en el proceso de ¿qué actividad le pongo a un estudiante? Bueno, pues para poner una actividad y desarrollar que él aprenda, pues fíjate en esto, mira, tendrás que lograr que pase esto, estas evoluciones, trata de llegar a que sucedan todas estas. Entonces, sí busco una incidencia, sí busco tratar de mostrar estas incidencias que están teniendo las actividades, pero a la par de cómo se construye. No solo vamos a poner una actividad a ver qué pasa, sino intencionalmente cómo lo llego, que es la diferencia que yo tendría con los de Carlson. Gracias, Luis. Si alguien más de los participantes desea intervenir. Sí, Evelyn, adelante. Bueno, muchas gracias por su plática en general, pero para recordarles que faltan 10 minutos para terminar la reunión, entonces para ya empezar a dar el fin. Gracias. Sí, ¿alguien más que desee participar? ¿No? Bien, yo tengo Hola. Ah, adelante. Adelante, Freddy. Sí, hola a todos. Muy interesante, Luis, todo esto que se está planteando. La verdad es que yo he seguido muy de cerca los trabajos de cada uno de ustedes que han contribuido en la teorización del cambio y la variación. Pero bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta como profesor de nivel medio, de bachillerato. Supongo que pues tú conoces muy bien el programa de bachillerato aquí en México, ¿no? Y que pues ahorita actualmente pues está fundamentado precisamente en el desarrollo de prácticas y analizando las competencias, cada una de las competencias que pues como profesores tenemos que favorecer. Allí en el programa hay una serie de prácticas que también están en juego, ¿no? De hecho, hace un momento yo revisaba y, por ejemplo, solo por mencionar algunas, decía cuantificar, representar, contrastar, elegir, argumentar e interpretar. Y cuando vemos, por ejemplo, el diagrama que nos presentas, que la verdad está bastante interesante, pareciera que el desarrollo del pensamiento en lenguaje variacional solamente se fundamenta en 4 prácticas. Y eso, la verdad, me parece a mí bastante increíble, ¿no? Que solamente son solo 4 prácticas. Y entonces yo reflexionando y pensando digo, bueno, parece ser que graficar, hablabas de graficar, tabular, entre otras cosas, yo no sé si podrían ser incluso consideradas pues tal como prácticas, ¿no? Y la otra es que estos elementos, como yo te mencionaba, las otras prácticas que el mismo documento también menciona, ¿en dónde quedarían dentro de ese diagrama que nos presentas, ¿no? ¿En dónde quedarían? O sea, yo como profesor, porque bueno, el instrumento de evaluación yo lo podría ver desde 2 sentidos, ¿no?
qué desarrolla el alumno y también cómo lo hace el profesor. ¿Qué podría estar fallando en el profesor para que pudiera, por ejemplo, desarrollar todas esas prácticas? Y bueno, no sé, dejaré ahí mi comentario. Ok, sí, gracias, Freddy. Pues sí, es algo que no me había yo preguntado como tal. El hecho de poner estas prácticas son las prácticas que desde la teoría se señalan que promueven el desarrollo. Son estrategias variacionales, ¿no? Son las estrategias que permiten progresar en este desarrollo. Ahora, no excluyo que puedan haber otras prácticas dentro cada una de las actividades. Dependerá de la tarea que se desarrolle, dependerá de la actividad que yo ponga en juego. Pero creemos, y por eso están en el esquema, solo a nivel como de representativas de acciones que pueden ocurrir en estos elementos. Puede ser que dentro del nivel de identificar las variables haya otras prácticas involucradas, pero el hecho de poder comparar, de poder determinar qué está pasando ahí, pues me da una indicación de que se están identificando variables. Entonces, en ese nivel están esas prácticas. No quisiera, y bueno, la observación que haces es buena porque tendría que ponerlo en mi discurso, no significa que sean las únicas prácticas que están, sino son las representativas del pensamiento como estrategias variacionales. Pero sí podrá haber involucradas muchas otras de acuerdo al diseño que uno realice. Es pensar que tendríamos que además operacionalizar este esquema de acuerdo a la actividad que yo ponga con mis estudiantes. Y eso implicará, por prácticas de referencia, por otros elementos, muchas otras prácticas que no están en el esquema principal. Ok, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Luis. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna aportación que hacer? Aprovechemos que tenemos aquí al experto, ¿verdad? A Luis Cabrera, que quiero reiterar que estas invitaciones que se hicieron para las conferencias paralelas es para reconocer el trabajo que se está desarrollando por nuestros miembros al centro de la red CIMATES. Y estamos muy contentos de que hayan aceptado y también de los temas que eligieron. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Sí, adelante, doctor Ricardo. Sí, en verdad solo era para, ratificar, ¿no? Mi felicitación. Pero te iba a decir algo que creo que puede ser interesante. O sea, creo que en Carlson no hay, estrictamente hablando, un test de evolución, sino lo que hay es una especie de test de certificación. Y de hecho se nota, es un esquema muy parecido al de, pero bueno, tú lo sabes, muy parecido a la enseñanza. O sea, al final es el límite, antes es el promedio. Y en ese sentido, lo que estás pensando o están pensando, incluiría esos test. O sea, por eso lo veo con mucha emoción. Creo que sería un modelo, en verdad, muy productivo, que no asocia a un tema escolar, o sea, no es que la función lineal, no, sino la variación. No importa qué función me des. Ahora, ¿cómo lo materializas con una función? Era eso. Solo señalar que creo que en Carlson está este paralelismo. Gracias, Luis. Bien, pues si no hay algo más, no me resta más que agradecerles, ¿verdad?, el que hayan estado aquí en una de nuestras 3 primeras conferencias especiales y también que hayan decidido acompañarnos en estos días en lo que es nuestra Escuela de Invierno número 24. Muchas gracias a todos por su presencia. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, no, al contrario, Luis, muchas gracias. Gracias por haber aceptado. Voy a dejar de grabar en este momento.